Según definición de la RAE, de acuerdo a las diferentes sociedades, el suicidio para la religión lo entiende como una determinación misteriosa. El suicidio es quitarse la vida por autodeterminación, ¿no? Eso como base, digamos. Y bueno, en el catolicismo como en el cristianismo, el suicidio es una determinación, en primer lugar, misteriosa, en el sentido de incomprensible, pero también tenemos que pensar que hay muchos factores que influyen para que una persona tome esa determinación. Por eso un juicio sobre el tema así es muy difícil de hacerlo, ¿no? Además porque cada suicidio es algo muy particular. Pero básicamente es una decisión lamentable, ¿no? Eso sí, seguro, es una decisión lamentable y que muchas veces no llegamos tarde cuando se produce, ¿no? Durante el Imperio Romano, el suicidio era consentido según razones específicas que estaban previamente determinadas. Además, el acto suicida podía incluso llegar a ser heroico. Bien, el suicidio como una temática, muchas veces se trata de identificar al suicidio desde distintas aristas. Tiene involucradas esferas que van desde lo religioso a lo científico, dentro de lo científico, lo médico, lo psicológico y lo psiquiátrico. Desde la psicología, básicamente, el suicidio se entiende como la situación final en la que desencadena una determinada conducta, por lo general patológica. Desde ese lugar es importante destacar que hay como tres estadios, específicamente desde la psicología. Lo que tiene que ver con la ideación suicida, en un primer momento, que tiene que ver con todos los pensamientos rumiantes, los pensamientos que la persona va destinando a esta fantasía de acabar con su vida. Como estos tipos de pensamientos muchas veces no trascienden a esa esfera íntima que implica la actividad mental, es difícilmente detectable una situación de esas características cuando solamente nos centramos en la etapa de la ideación. Luego sí aparece la etapa donde claramente se pueden identificar intentos o conductas que encuadran con intentos, y eso implica en alguna medida lo que se reconoce como una primera llamada de alerta o como una primera situación que un tercero puede identificar como una situación problemática. Y en última instancia ya el suicidio propiamente dicho, o sea, la concreción, la consumación de la conducta suicida, muchas veces implica toda una movilización de recursos internos que la persona que ha consumado ese acto ha llevado a cabo para poder concretarlo. Claramente, si bien cada una de esas situaciones, cada uno de esos estadios es claramente diferenciable, esto siempre es a los fines de la explicación. Muchas veces se dan de manera simultánea o muchas veces se dan en un plazo de tiempo que puede ir variando entre una persona y otra, en donde vamos a tener ahí ya las particularidades de cada caso concreto. Principalmente cuando uno se entera sobre el suicidio de alguien, de una persona, es un llamado de atención, ¿bien? Es una luz roja que se prendió que nos permite a nosotros como sociedad, ¿bien? Y a las personas profesionales del área involucrada, sea cual sea, ¿bien? Policía, religión, política, educación, etcétera, ¿bien? En el caso psicológica, es analizar las áreas de las personas, o sea, qué tanto se está desarrollando, ¿bien? Los vectores esenciales de una persona, ¿bien? Desde la ayuda, la integración, el acompañamiento, la comunicación, la cooperación, ¿bien? ¿Qué tanto influyen esos vectores? Están trabajándose en un individuo y en el sistema social que
rodea a ese individuo. Bien, nosotros, cada uno, cada persona está involucrada y está trabajando día tras día en un entorno social. Pensamos siempre desde que nos levantamos, hasta nos vamos a dormir, en los demás. Siempre hacemos las cosas pensando, por lo menos una vez al día, pensando en alguien. Bien, entonces esto quiere decir que cuando uno supera ese margen, bien, se desborda ese margen y uno se entera por consecuencia muy cercana o no de que alguien se sacó la vida, es empezar a indagar un poco más en profundidad, bien, en profundidad el entorno familiar de esa persona, en los vínculos más cercanos, bien, la metodología, la forma de desenvolverse, qué es lo que estaba pasando, analizar todo un entorno. ¿Por qué? Porque también ese análisis nos va a permitir saber si lo que pasó en esa persona está sufriendo otra persona cercana, o directamente el sistema que lo rodeaba, laboral, educativo, formal, cual sea, o social en particular, de la zona, bien, hasta donde vivía esa persona, está influida o está afectada, bien, como decía, con la falta de los vectores que le nombré recientemente. Bien.